Bienvenidos a un viaje misterioso a través de las historias de la Biblia. Un viaje que nos llevará al centro de la fe y la valentía. Prepárense para descubrir lo inexplicable, lo mágico, eventos que van más allá de la lógica y la razón. Porque hoy vamos a conocer a personas que se atrevieron a desafiar a imperios y a lograr lo imposible con la fuerza de sus creencias. Hoy vamos a explorar las vidas de tres de los guerreros de la fe más poderosos de la historia: Moisés, el libertador; David, el rey elegido por Dios; y Sansón, el hombre con una fuerza increíble. Sus nombres son famosos, sus historias se cuentan de generación en generación, y siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Prepárense para descubrir sus historias, sus dificultades, sus triunfos y sus fracasos. Prepárense para ver cómo la fe, esa fuerza invisible que puede mover montañas, los guió en la oscuridad y los convirtió en leyendas. Imaginen una época de esclavitud, una época en la que el pueblo de Israel sufría bajo el poder del faraón. La tristeza llenaba Egipto, y no había esperanza de libertad. La opresión era constante y el sufrimiento interminable. En esta época oscura aparece Moisés, un hombre elegido por Dios para desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. Moisés fue abandonado en una canasta en el río Nilo, salvado por la hija del faraón, y criado en la riqueza del palacio, lejos del sufrimiento de su verdadero pueblo. Creció como un príncipe, ajeno a su verdadero origen. Pero el destino tenía otros planes para él, un destino que lo llevaría a descubrir su verdadera identidad. Un encuentro con Dios en forma de una zarza ardiente cambió su vida para siempre. La voz de Dios resonó en el corazón de Moisés, dándole la misión de liberar al pueblo de Israel. Una misión divina que no podía ignorar. ¿Se imaginan la presión que debió sentir Moisés? La responsabilidad era inmensa. Enfrentar al faraón, considerado un dios en la tierra, y exigirle la libertad de un pueblo esclavizado. Un acto de valentía sin precedentes. Pero la fe, amigos míos, la fe es una fuerza imparable. Es la luz en la oscuridad. Y así, con la palabra de Dios y un coraje inquebrantable, Moisés se presentó ante el faraón, desafiando su autoridad y provocando su furia. 10 plagas, 10 muestras del poder de Dios, azotaron Egipto. La tierra tembló, el cielo se oscureció, el río Nilo, fuente de vida, se convirtió en un río de muerte. Las aguas se tiñeron de sangre. Pero el faraón era muy terco, su corazón se endureció. No fue hasta la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que el faraón sintió miedo y dejó ir al pueblo de Israel. El dolor fue insoportable. Con Moisés guiándolos, los israelitas comenzaron su viaje hacia la libertad. Un éxodo hacia una nueva esperanza. Pero el faraón, lleno de ira, los persiguió con su ejército, decidido a no dejarlos escapar. La persecución fue implacable. Atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, la situación parecía imposible. No había salida visible. La gente comenzó a dudar, y la desesperanza se extendía rápidamente. El miedo se apoderó de ellos. Pero Moisés, con una fe inquebrantable, levantó su vara hacia el cielo, y las aguas del Mar Rojo se abrieron, creando un camino, un milagro ante sus ojos. El pueblo de Israel cruzó el mar, mientras las aguas se cerraban sobre el ejército egipcio. La salvación llegó en el momento justo. La liberación de Egipto es un ejemplo del poder de la fe, un recordatorio de que no hay obstáculo insuperable cuando Dios nos guía. La fe mueve montañas. Moisés, el libertador, el hombre que habló con Dios, nos enseña que con fe, incluso lo imposible se vuelve posible. Su historia es un faro de esperanza para todos nosotros. Dejemos atrás el desierto y vayamos a los campos de batalla, donde un joven pastor desafiaría a un gigante y se convertiría en el rey más grande de Israel. Este es un relato de coraje, fe y destino. Su nombre, amigos míos, es sinónimo de valentía y devoción. David, el elegido por Dios. Un joven cuya historia ha inspirado a generaciones. Imaginen la escena, 2 ejércitos enfrentados, un silencio tenso. La tensión era palpable, el aire cargado de anticipación. De un lado, los israelitas, con miedo ante la amenaza que tenían delante. Sus corazones latían con fuerza, llenos de incertidumbre. Del otro, Goliat, el gigante filisteo, una montaña de músculos y furia que causaba terror con cada paso. Su presencia era imponente, su sombra, amenazante.
Goliat, con su armadura enorme, su lanza gigante y su voz poderosa, desafiaba a los israelitas todos los días. Su voz resonaba como un trueno en el campo de batalla. El miedo había paralizado incluso a los guerreros más valientes. Nadie se atrevía a enfrentarlo. La desesperación se apoderaba de sus corazones. Pero entonces, entre la multitud, un joven pastor llamado David se adelantó con una seguridad sorprendente. Su fe era su armadura, su valentía, su arma. Armado solo con una honda y 5 piedras lisas, David se preparó para el combate. Cada piedra representaba su confianza en Dios. David se enfrentó al gigante, con su fe en Dios como escudo y su confianza en la voluntad divina como espada. Su determinación era inquebrantable. Goliat se burlaba de David, pero él, con la mirada fija en su objetivo, se mantuvo firme. No dejó que las palabras del gigante lo intimidaran. Con la fuerza que le daba la fe, lanzó la piedra con su honda. La precisión de su lanzamiento fue asombrosa. La piedra, guiada por Dios, golpeó la frente del gigante, derribándolo como un árbol. El gigante cayó con un estruendo. Su derrota fue inmediata. La victoria de David sobre Goliat no fue suerte, amigos míos. Fue un acto de fe. Un momento que cambió la historia para siempre. Un acto que demostró que la fuerza bruta no es nada comparada con el poder de la fe. La fe puede mover montañas y derribar gigantes. David, el pastor elegido por Dios, se convirtió en un símbolo de valentía, un ejemplo de esperanza para aquellos que luchan contra gigantes, ya sean reales o imaginarios. Su historia nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar nuestros miedos. Pero la vida de David no fue fácil. Su camino estuvo lleno de desafíos y pruebas. Enfrentó traiciones, guerras, la pérdida de seres queridos. Cada batalla dejó una marca en su alma. Sin embargo, a través de las dificultades y los triunfos, su fe en Dios nunca desapareció. Su fe fue su guía y su consuelo. Escribió salmos que aún hoy nos emocionan, palabras que nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de Dios nos guía. Sus escritos son un testimonio de su devoción. David, el rey guerrero, el poeta, el músico, nos enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en cada paso que damos. Su legado perdura a través de los siglos, inspirándonos a todos. Ahora vamos a conocer la historia de Sansón, el hombre que representa la dualidad de la fe y la debilidad humana. Su vida es un testimonio de cómo la fuerza y la vulnerabilidad pueden coexistir en una misma persona. Dios le dio a Sansón una fuerza sobrehumana, y él la usó para luchar contra los filisteos, sus enemigos. Su poder era tan grande que se convirtió en una leyenda viviente. Desde su nacimiento, Sansón tuvo que cumplir una promesa a Dios. Tendría una fuerza increíble si nunca se cortaba el cabello. Este voto nazáreo era la fuente de su poder. Imaginen, amigos míos, la fuerza de un hombre que podía derribar las puertas de una ciudad con sus propias manos. Un acto que demostraba no solo su poder físico, sino también su valentía y determinación. Un hombre que podía vencer a un león con sus propias manos, mostrando una vez más que su fuerza era incomparable. Las historias de Sansón se contaban en todas partes, inspirando tanto temor como admiración entre aquellos que las escuchaban. Se decía que había matado a 1000 filisteos con la quijada de un burro, una hazaña que parecía imposible para cualquier otro hombre, que había roto las cuerdas que lo ataban como si fueran telarañas, demostrando que nada podía contener su fuerza. Sansón era la pesadilla de los filisteos, un recordatorio constante del poder de Dios y de la protección divina sobre su pueblo. Pero Sansón, a pesar de su fuerza increíble, era un hombre con debilidades, vulnerable a las tentaciones y a los engaños del corazón. Se enamoró de Dalila, una mujer filistea, sin saber que su amor era una trampa para descubrir el secreto de su fuerza. Dalila tenía sus propios intereses y no dudó en traicionarlo. Dalila, con sus encantos y sus mentiras, convenció a Sansón para que le revelara la fuente de su poder. Ella jugó con sus emociones hasta que él cedió. Cegado por el amor, Sansón cayó en la trampa y le dijo que su fuerza estaba en su cabello. No sospechaba que esta confesión sería su perdición. Esa noche, mientras Sansón dormía, Dalila lo traicionó. Aprovechó su vulnerabilidad para cortar su cabello. Llamó a los filisteos, quienes le cortaron el cabello a Sansón, robándole su fuerza y entregándolo a sus enemigos. Su poder se desvaneció en un instante.
Encadenado y humillado, Sansón fue llevado ante los filisteos, quienes no perdieron la oportunidad de mofarse de él, quienes se burlaban de él, disfrutando de su caída y de su sufrimiento. Le sacaron los ojos y lo trataron con crueldad, reduciéndolo a una sombra de lo que una vez fue. Pero la historia de Sansón no termina ahí. A pesar de su sufrimiento, su espíritu no fue completamente quebrantado. Con el tiempo, su cabello volvió a crecer, y con él, la fuerza que Dios le había dado. Este renacimiento simbolizaba una segunda oportunidad. Arrepentido de sus pecados, Sansón pidió perdón a Dios, reconociendo sus errores y buscando redención, rogando por una última oportunidad para redimirse y demostrar su fe. Durante una fiesta en honor al dios filisteo Dagón, los filisteos celebraban su victoria. Sansón fue llevado al templo, donde los filisteos se burlaban de él, sin sospechar lo que estaba por venir. Con la poca fuerza que le quedaba, Sansón se agarró a las columnas del templo y las derribó, usando su último aliento para cumplir su misión, destruyendo el templo y matando a todos los que estaban dentro, incluido él mismo. Su sacrificio fue su acto final de redención. La historia de Sansón es una tragedia, una lección sobre el poder, la fe y la fragilidad humana. Un recordatorio de que incluso los más fuertes pueden caer, pero también pueden encontrar redención. Nos enseña que la fe no nos hace invencibles, pero nos da la fuerza para levantarnos después de una caída, para seguir adelante. Pero nos da la fuerza para levantarnos después de una caída, para buscar la redención incluso en los momentos más oscuros. La historia de Sansón es un faro de esperanza, para buscar la redención incluso en los momentos más oscuros y para recordar que siempre hay una oportunidad para redimirse. Y así, amigos míos, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las vidas de estos tres guerreros de la fe, Moisés, David y Sansón. Tres hombres cuyas historias, aunque de diferentes épocas, están unidas por la fe inquebrantable en un poder superior. Ahora es tu turno. ¿Quién crees que tuvo el mayor impacto y por qué? ¿Fue Moisés, el libertador que desafió a un imperio? ¿O David, el rey guerrero que demostró que la fe puede vencer cualquier obstáculo? O quizás fue Sansón, el hombre cuya fuerza sobrehumana palidecía ante la fuerza de sus convicciones. Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video con tus amigos. Recuerda, la fe puede mover montañas y cambiar el mundo. Hasta la próxima.